Vamos a realizar el ejercicio número 65 de la sección 1.3 del capítulo 1 del libro de precálculo de James Stewart en su séptima edición. Y nos piden realizar la factorización del trinomio que nos dan por el método del factor común. Entonces, para hallar el factor común de estos tres términos, vamos a escribirlo o reescribirlo en su forma equivalente, escribiendo el 6 en un producto de sus factores comunes. Entonces podemos tener o vamos a tener 2x al cuadrado y menos, en vez de escribir 6 vamos a escribir 2 por 3, porque 2 por 3 es igual a 6x y al cuadrado más 3xy. Ahora vamos a observar con detenimiento cada uno de los factores y vamos a identificar cuáles son los factores comunes. Aquí tenemos el 2, aquí tenemos el 2, pero aquí no tenemos el 2. Aquí tenemos el x al cuadrado, aquí tenemos el x a la 1, x a la 1. Entonces aquí sí hay un factor común. En este caso vamos a tomar el factor que tenga menor grado en su exponente, es decir, x a la 1. Entonces el primer factor va a ser x a la 1. Y después vamos a identificar el otro factor, que es y a la 1 y al cuadrado y. De igual manera vamos a tomar el factor común que tiene menor exponente. En este caso sería y a la 1. Pero los exponentes unos no se escriben, sino que se sobreentienden. Entonces el factor común es xy. Ahora, para poder factorizar, vamos a escribir el factor común xy y luego vamos a multiplicar cada uno de estos términos. Vamos a dividirlo entre el factor común, es decir, vamos a tener 2x al cuadrado y dividido entre el factor común, que es xy, menos, aquí podemos escribir 2 por 3x y al cuadrado, todo sobre el factor común, que es x y finalmente vamos a tener más 3xy, todo dividido entre el factor común, que es xy. Ahora vamos a realizar las operaciones. Y con y se van, x al cuadrado con x se van, entonces aquí vamos a tener xy por 2x menos, esto con esto se simplifican, esto con esto se simplifican, 2 por 3 es igual a 6y más, esto con esto se van y aquí vamos a tener 3. Entonces esta es la expresión factorizada del trinomio que nos dan. Aquí podemos observar que aquí tenemos un producto de factores x por y por toda esta expresión, y a diferencia aquí tenemos términos que están intervenidos por la resta y por la suma. Aquí está intervenido por la multiplicación entre factores. Y si realizamos el producto o la propiedad distributiva, vamos a hallar la misma expresión que nos han planteado. Es decir, si multiplicamos xy por 2x por menos 6y y por 3, vamos a tener aquí 2x al cuadrado y menos 6x, y por y es y al cuadrado más 3 por xy es 3xy, y podemos determinar que esta expresión es igual que esta expresión.
Entonces eso nos quiere decir que la factorización que hemos efectuado está de manera correcta. Entonces de esta manera queda resuelto el ejercicio número 65.